Siguiendo con el tema de diabetes mellitus, ahora continuaremos con las complicaciones crónicas macrovasculares. Las complicaciones macrovasculares se deben a una aterosclerosis acelerada de los vasos sanguíneos medianos y grandes. La aterosclerosis es una inflamación de la capa íntima, con depósitos extracelulares de colesterol y migración de células musculares de la capa media. La principal estructura dañada por la hiperglicemia es el endotelio, debido a un desbalance entre la vasoconstricción y la vasodilatación mediada por óxido nítrico, que ocasiona la disfunción endotelial. La etiología es multifactorial y las alteraciones comienzan en forma precoz, aún en etapa de intolerancia a la glucosa. El daño macrovascular es generalizado, comienza antes de que el daño microvascular y se manifiesta cuando existe intolerancia a la glucosa, es decir, hiperglicemia postprandial más precoz, mientras que el daño microvascular aparece cuando la hiperglicemia se hace más constante. La diabetes mellitus se asocia a un riesgo de 2 a 5 veces superior de padecer cardiopatía isquémica, que puede estar presente ya en el momento de diagnóstico de la enfermedad. La mortalidad por enfermedad coronaria en los individuos diabéticos duplica la de la población en general, y las mujeres diabéticas probablemente cuadruplican este riesgo en relación a las mujeres no diabéticas. Las formas de presentación clínica de la enfermedad coronaria en pacientes diabéticos son similares a los de los no diabéticos, es decir, la angina, el infarto agudo de miocardio, la insuficiencia cardíaca y la muerte súbita, aunque pueda haber en estos algunas peculiaridades. El infarto agudo al miocardio puede cursar con síntomas clásicos, aunque es frecuente que cursen de forma relativa, indolora, predominante entonces otros síntomas como sudación, astenia, náuseas, vómito, disnea o síncope. El infarto agudo al miocardio tiene una incidencia 3 veces superior en los diabéticos que en la población general y con un mayor riesgo de shock cardiogénico e insuficiencia cardíaca posinfarto. La cardiopatía isquémica silente no existe una clínica que se detecte por medio de pruebas como el electrocardiograma o prueba de esfuerzo. Esta alteración es más frecuente que en la población general, por lo que se requiere realización anual de electrocardiograma. La insuficiencia cardíaca. En los diabéticos se tiene un mayor riesgo de presentar insuficiencia cardíaca, 5 veces superior a los no diabéticos, riesgo que es aún mayor para las mujeres diabéticas. El paciente diabético debe abandonar, en caso de ser fumador, el hábito tabáquico. Hay que establecer un control estricto de la glucemia y de la presión arterial, intentando conseguir cifras inferiores de 130 sobre 85 milímetros de mercurio, e igualmente un control estricto en la dislipidemia, teniendo como objetivo unas cifras de LDL inferiores a 100 miligramos por decilitro. Otras medidas a aplicar serían la administración diaria de ácido acetil salicílico a dosis bajas, fármacos bloqueadores beta tras un episodio de infarto agudo al miocardio, que han logrado disminuir un 35% la mortalidad y la aplicación de revascularización quirúrgica en determinadas ocasiones. La enfermedad cerebrovascular comprende un conjunto de trastornos de la vasculatura cerebral que conllevan a una disminución del flujo sanguíneo en el cerebro, con la consecuente afectación, de manera transitoria o permanente, de la función de una región generalizada del cerebro o de una zona más focal, sin que exista otra causa aparente del origen vascular. Puede ser causada por la oclusión de la luz por embolia o trombosis, ruptura de un vaso, una alteración de la permeabilidad de su pared, o aumento de la viscosidad u otro cambio en la calidad de la sangre que fluye a través de los vasos cerebrales. La enfermedad cerebrovascular trae como consecuencia procesos isquémicos de falta de sangre o hemorrágicos, derrames, causado o no la subsecuente aparición de sintomatología o secuelas neurológicas. Por lo tanto, hay dos tipos principales de accidente cerebrovascular, el isquémico y el hemorrágico. Existen dos formas clínicas, el accidente cerebrovascular isquémico y el hemorrágico. El isquémico ocurre cuando un vaso sanguíneo que irriga sangre al cerebro resulta bloqueado por un coágulo de sangre. Esto puede suceder de dos maneras. Se puede formar un coágulo en una arteria que ya está muy estrecha, esto se denomina accidente cerebrovascular trombótico. O un coágulo se puede desprender de otro lugar de los vasos sanguíneos del cerebro o de alguna parte en el cuerpo y trasladarse hasta el cerebro. Esto se denomina embolia cerebral o accidente cerebrovascular embólico. En el accidente cerebrovascular hemorrágico ocurre cuando un vaso sanguíneo de una parte del cerebro se debilita y se rompe. Algunas personas tienen defectos en los vasos sanguíneos del cerebro que hacen que esto sea más probable. Estos defectos pueden incluir aneurisma y malformación arteriovenosa.
Los síntomas dependen de qué parte del cerebro esté dañada. Es posible que una persona no se dé cuenta de que ha tenido un accidente cerebrovascular. La mayoría de las veces los síntomas se presentan de manera súbita y sin aviso, pero los síntomas pueden ocurrir intermediatamente durante el primero o segundo día. Por lo general son más graves cuando el accidente cerebrovascular acaba de suceder, pero pueden empeorar lentamente. El buen control de los factores de riesgo y en especial de la presión arterial junto con la auscultación de carótidas en las que si encontramos soplos estaremos obligados a descartar estenosis de troncos supraórticos serán las medidas a adoptar para tratar de prevenir y controlar la enfermedad cardiovascular. Los pacientes con síntomas de enfermedad vascular cerebral pueden ser tratados con aspirina y anticoagulantes. Si persisten los síntomas, se pueden considerar el tratamiento quirúrgico en caso de lesiones vasculares solucionables con cirugía. El pie diabético se define como una alteración clínica de base etiopatogénica neuropática e inducida por la hiperglucemia mantenida en la que con o sin coexistencia de isquemia y previo desencadenante traumático produce lesión y o ulceración del pie. Pequeños traumatismos provocan la lesión tisular y la aparición de úlceras, la presencia de una neuropatía periférica, una insuficiencia vascular y una alteración de la respuesta a la infección hace que el paciente diabético presente una vulnerabilidad excepcional a los problemas de los pies. En la fisiopatología, la enfermedad vascular periférica induce a la isquemia y contribuye a la formación de muchas úlceras en el pie diabético. El sistema circulatorio periférico de los pacientes diabéticos con frecuencia está afectado. Sus arterias están calcificadas en mayor o menor grado y por tanto son más rígidas y menos elásticas. Este hecho, unido a que la formación de circulación colateral alrededor de estenosis y oclusiones es mala, propicia que existe una mayor predisposición a la aparición de procesos gangrenosos en este tipo de pacientes. Es frecuente que las infecciones del pie no se detecten en un paciente diabético hasta que el estado sea muy avanzado. Habitualmente no existen signos o síntomas sistémicos de infección, fiebre, aumento de la frecuencia cardíaca, elevación del recuento leucocitario, entre otros, o se manifiesta cuando la afección es ya importante. El primer signo puede ser la pérdida de control de la glucemia o un síndrome de carácter gripal. La infección puede ser superficial o profunda y puede afectar incluso al hueso, como una osteomielitis y comprometer la viabilidad del miembro. En la mayoría de los casos, la aplicación de la terapia adecuada viene determinada por el tipo de lesión y su gravedad. De ahí la importancia de establecer una clasificación. Según Wagner, la afección del pie puede clasificarse en 6 estadios, que abarcan desde la no lesión hasta la gangrena extensa, tal como se refleja en la tabla. Esta clasificación tiene una muy buena correlación con la morbimortalidad y el porcentaje de amputaciones, que aumentan conforme se eleva el grado, sin embargo, no informa de la etiopatogenia de las lesiones. La prevención viene dada por la identificación de los pacientes con pie de alto riesgo, que son aquellos con mayor probabilidad de padecer neuropatía y arteriopatía, como son fumadores, diabéticos de más de 10 años de evolución con control glucémico muy deficiente, existencia de otras complicaciones macro y microvasculares o con higiene deficiente, aislamiento o baja condición social que favorece la presencia de infecciones. La detección precoz de los diabéticos con pie de riesgo por medio de la inspección periódica por parte del paciente y del personal sanitario, la palpación de pulsos para evaluar la sensibilidad a la presión y táctil serán las medidas más adecuadas de prevención del pie diabético. Igualmente, el uso de calzado adecuado y las visitas regulares al podólogo evitarán el desarrollo de las complicaciones del pie.